Buenos días, estamos con Remberto López Guevara, un exfuncionario del Banco de la República y un observador de la política colombiana. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias y gracias por esta entrevista que me concedes hoy. Muy bien, entonces te voy a hacer unas cuantas preguntas sobre la constitución política del 91 y del 86. ¿Listo? Entonces, la ¿Está primera bien? es, ¿por qué cree que fue necesaria la expedición de la constitución de 1991? Pienso en mi experiencia y observación de la política que obedeció a una presión política. ¿Cree que la constitución cambió para bien el rumbo político del país? En los últimos 20 o más años que tiene existencia la Constitución del 91, ha mejorado en algunos aspectos la condición del país, pero en otros aspectos la ha congestionado de tal manera que ahora no es aplicable debidamente la justicia. ¿Piensa que fue necesario cambiar la constitución de 1986? En mi concepto era necesario cambiarla, pero no como se cambió en el 91, porque se pretendió hacerla aplicando la democracia de tal manera que se invitó a las corrientes subversivas y lógicamente ese cambio no fue tan justo como debería ser, sino que fue un poco sesgada. ¿Cómo sería este país si no se hubiera cambiado la constitución del 86? Pienso que los cambios no habrían sido muy notorios, bastaría con la aplicación adecuada y justa y equitativa de la Constitución del 86 y si era necesario algunas reformas no tan extensas como ocurrió con la del 91, sino aplicada estrictamente a lo que necesita el pueblo colombiano. ¿Qué rescataría usted de ambas constituciones? Yo pienso que hay que recuperar los valores que le han sentido al individuo como individuo, los valores morales y espirituales que se han desconocido en la Constitución del 91 y que hay que recuperarlos para beneficio de la sociedad y el buen manejo del gobierno de un país. Ahora vamos a entrevistar a Jesús Sánchez, un ciudadano que estuvo partícipe en la construcción de la Constitución del 91. A ver, la primera pregunta, digo que sí fue necesaria. ¿Y por qué? Porque pues reivindicaba derechos que antes no teníamos con la constitución anterior y que además de eso, creo que creó pluralismo político y democrático gracias a herramientas como la tutela, por ejemplo. En el tercer punto, ¿cree que la constitución cambió para el bien del rumbo político del país? Creo que sí, no es la constitución perfecta, pero por a lo que teníamos, sí, claro que cambió mucho para mejorar el país, digamos que lo volvió más pluralista, más participativo y más democrático. Que pienso que si fue necesario cambiar la constitución del 86, yo pienso que sí, porque pues era una constitución muy limitada, muy ambigua, muy conservadora para lo que son los derechos humanos, para lo que los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué le rescataría? La verdad creo que nada. La separación de las ramas del poder público y la separación de los departamentos, porque en la del 86 ya había separación de ramas del poder público. Pues ampliando el punto 9, ¿cómo sería el país si no hubiera cambiado la constitución del 86? Pues pienso que sería un país muy recortado en libertades religiosas, por ejemplo. En Colombia antes de la constitución del 91 era un país católico, declarado por constitución católico apostólico romano, si mal no recuerdo. Y además de eso, le daba unos poderes especiales a la iglesia como de fiscalización